Línea Verde es un parque lineal localizado al oriente de Torreón, sobre los terrenos de lo que alguna vez fue vía del ferrocarril. Por ello se colocaron algunos vagones en referencia al pasado de este tramo. Sin embargo, pocas personas saben por qué había una vía del ferrocarril aquí. La mayoría piensa que fue un pequeño ramal que daba servicio a la zona industrial Plaza Jumbo, pero esta vía tiene un trasfondo más interesante. A principios del siglo pasado, Torreón era el punto de unión entre tres líneas del ferrocarril: el Ferrocarril Central, el Ferrocarril Internacional y el Ferrocarril Coahuila-Pacífico. Con la centralización de los ferrocarriles, del Internacional solo la vía hacia Durango siguió en funcionamiento, mientras que de Torreón hacia el oriente fue removida y en su lugar fue construida la carretera Torreón-Saltillo. Sin embargo, un pequeño tramo sobrevivía para dar servicio al pueblo de Tlahualilo, Durango. Eventualmente la línea del Coahuila-Pacífico se denominó Línea J y también dejó de funcionar. Solo se utilizó un tramo de 72 kilómetros para dar servicio a una fábrica de sal ubicada en Viesca, Coahuila. Estos dos remanentes eran unidos mediante la vía llamada AJ, que nacía en la línea A, antes Ferrocarril Central, y terminaba en la ya mencionada población de Tlahualilo. Cuando el servicio a Tlahualilo fue cancelado, un tramo de 6 kilómetros siguió funcionando para dar servicio a un parque industrial. Finalmente, a inicios de los 90, la fábrica de sal en Viesca cerró y el tramo remanente de la línea J quedó en abandono, mientras que la línea AJ se dejó de utilizar en el 2006, cuando Ferromex dejó de dar servicio a la zona industrial Plaza Jumbo. Desde ese entonces, las abandonadas vías de la línea AJ eran utilizadas como basurero y gran parte de los rieles fueron robados. Fue hasta 2015 que se comenzó con el proyecto Línea Verde y en 2016 fue inaugurada la primera etapa del parque. Para ello, fueron colocados 3 coches de pasajeros y un carro campamento. De poniente a oriente, este es el primer coche. Se ubica en la esquina de la calzada diagonal Las Fuentes y calle de los Vagones. Algo que notarán en todos los coches de pasajeros es que tienen las ventanas y puertas selladas, y no cuentan con las especificaciones rotuladas. Lamentablemente, a lo largo de gran parte de la línea verde, se ubican colonias repletas de vagos y delincuentes cuya vida es solo un desperdicio. En enero de 2019 pasó lo imaginable. Un incendio provocado por personajes anencefálicos consumió el interior de este coche, apenas cuando cumplía 3 años de estar en este punto. Por este motivo fue restaurada la pintura y evidentemente sellado. Pero ¿cuál es la historia detrás de este coche? Se trata de un coche utilizado para el servicio de primera clase especial, adquirido por Nacionales de México, pero no se compró nuevo, se adquirió de segunda mano nada más y nada menos que de la empresa americana Union Pacific. Así es, fue fabricado originalmente en septiembre de 1954 e identificado con el número 5484. Como distintivo, contaban con una serie de 11 ventanas centrales en cada costado. Sirvió para el servicio de pasajeros en Estados Unidos por 20 años y fue parte del tren especial Excursión con la locomotora 8444 hasta que fue retirado del servicio en enero de 1974. Fue hasta 1987 que Nacionales de México lo adquirió y estuvo en servicio hasta finales de los 90, cuando Ferrocarriles Nacionales de México fue aniquilado. Aún cuenta con sus insignias de General Steel Castings, la empresa que fabricaba el chasis y trucks, así como algunas fechas de inspección, incluso fechas de 1970, cuando aún se encontraba trabajando en Union Pacific. Y aquí lo tenemos, un coche que recorrió gran parte de Estados Unidos, pieza de la historia que llevó a miles de pasajeros por todo nuestro país y finalmente que terminó en mi querido Torreón, como pieza de exhibición a la deriva de la poca o nula educación y respeto que invade a algunas personas. Me desplazo en mi superbicicleta unos cuantos metros hacia donde se ubica otro coche de pasajeros, justo en la esquina de la calle de los Vagones con la avenida Universidad.
Este coche de pasajeros es un tanto distinto al primero que vimos. También fue utilizado para el servicio Primera Especial, sin embargo tiene un origen totalmente diferente. Aquí empieza la parte del misterio. Se identifica con el número 4269, el cual fue asignado por Nacionales de México cuando lo adquirió en 1972. Fue fabricado entre 1946 y 1950 por la gigantesca compañía Pullman, pero no para Nacionales de México, sino para el ferrocarril Chesapeake and Ohio, bajo la denominación 52 Seat Coach o coche de 52 asientos. Dicho ferrocarril lo identificó con el número 1619 y fue un tipo de coche muy distintivo para el Chesapeake and Ohio. Aquí podemos ver fotografías en funcionamiento de su hermano con el número 4268, que tiene exactamente el mismo origen, siendo pieza fundamental para el transporte de personas en dos países. Esta era la vista que tenían cuando aún eran parte del Chesapeake and Ohio. Nos revela cómo es que ha sido su cambio a través de los años. Busqué por toda la carrocería alguna insignia de Pullman o del propio Chesapeake and Ohio, pero no hay ya nada a la vista, y es algo razonable. Estamos frente a un mueble de más de 70 años. También traté de encontrar su número de identificación escrito en alguno de sus trucks, pero al igual que el primero, solo encontré fechas de inspección, entre ellas una de los talleres Himco en Chihuahua, de donde provienen los 3 coches que hoy se encuentran en línea verde y que seguramente fueron remolcados por vía, ya que aún cuentan con los acopladores, líneas de aire y cilindros de freno. Afortunadamente este coche no fue vandalizado, pero también fue repintado y sus ventanas selladas para así evitar futuras incidencias, por lo que sus datos como peso, longitud y capacidad ya no son visibles. El interior se mantendrá resguardado. El no tener ya las ventanas le quita mucha vista, pero lamentablemente es una medida que se tiene que llevar a cabo para evitar que se convierta en chatarra. El tercer vagón que encontraremos se trata de un carro de mantenimiento de vía. Este sí me lo desgraciaron un poco, ya que llegó con su pintura de Nacionales de México y no cualquier pintura, Se trataba del esquema de transición entre Nacionales de México y la posterior Ferrocarriles Nacionales de México. Esa icónica pintura a 2 tonos de azul, divididos por una franja naranja o roja, que posteriormente fuera utilizada en las locomotoras también. Este carro se identificaba con el número 95831. Se encontraba en la ciudad vecina de Gómez Palacio, justo en la Y, utilizada para entrar y salir a la zona industrial. Por mucho tiempo fue utilizado prácticamente como caseta de seguridad, hasta que en enero del 2016 lo trasladaron hasta su ubicación actual. Se trata de un carro tipo boxcar fabricado entre 1929 y 1930, siendo el mueble más antiguo que se encuentra en este parque. Anteriormente, Nacionales de México tenía un roster no oficial para cierto equipo de mantenimiento o carros utilizados para servicio interno, por ello su identificación comenzaba con un 0.
En su freno de mano podemos ver una fecha grabada. Sin embargo, esto solo se trata de una modificación para el cumplimiento de las normas de la AAR o Asociación Americana del Ferrocarril por sus siglas en inglés. El carro se utiliza ahora como centro de atención veterinario. Lamentablemente, esa pintura verde tapó cualquier dato sobre este furgón. Si bien es cierto que se le dio nueva vida, significó también arrebatarle un poco a la historia. Si no fuera por las fotos tomadas antes de su nueva cara, no hubiera sido posible rastrear su pasado. Los carros campamento no solo eran utilizados por personal de vía, eran habitados por ellos y sus familias. Muchos trabajadores se olvidaron de pagar una renta o mensualidad porque tal cual, su vivienda era en este tipo de boxcar modificado. También fungieron como salas rodantes de capacitación y en su momento muchos de ellos sirvieron para crear escuelas en donde no había posibilidad económica de construir una. Ahora, imaginen la cantidad de personas que fueron parte de la historia de este vagón, desde quienes lo modificaron a partir de la década de los 40, quienes los pintaban, quienes les realizaban mantenimiento, quienes propiamente los habitaron, etc. Un sinfín de historias que muchas personas tienen alrededor de este tipo de carro imprescindible para contrarrestar la pobre economía en México. Son por lo menos 94 años de historia. Este boxcar es más antiguo que muchas locomotoras a vapor que hoy se exhiben en los museos, así como también más antiguo que muchas estaciones e incluso algunas ciudades. Y para fortuna de nosotros los torreonenses, podemos ver un boxcar que lo pudo ver una persona que haya vivido en los años 30, 40 o 50. Y llegamos al último coche, tal vez el que tiene la historia un poco más extraña. ¿Recuerdan este número, cierto? 4269 era el número del segundo coche de pasajeros que vimos. Entonces, ¿hay dos coches que comparten número? DMP de Campo lo explicará. Y bueno, acabo de llegar al último coche que está aquí en la línea verde, o el último que se encuentra de poniente a oriente. Y como pueden ver, ¿recuerdan el número del segundo coche? Pues bueno, este tiene exactamente el mismo que está pasando aquí. Eso es imposible. Es obvio que no puede haber dos coches con el mismo número de identificación. Entonces aquí hay un error, ¿no? Este tal vez sea el carro más interesante, por así decirlo. ¿Por qué? Porque bueno, originalmente este coche tenía el número 4210. Fue con el que llegó aquí en el 2016. Sin embargo, al igual que el primer coche que vimos, este fue incendiado. A diferencia del primer coche, este sí fue bastante dañado. Incluso no sé si se puede notar por ahí en la GoPro, pero tiene la lámina doblada y no le podemos ver ninguna ventana ya, ni siquiera tapada. Bueno, aquí podemos ver ahí con pijabroca algunas dos ventanitas nada más. Lo demás está todo pues reconstruido prácticamente, porque este sí sufrió unos daños muy considerables. Y pues bueno, el error viene cuando lo reconstruyen, lo repintan y por alguna extraña razón le ponen el número 4269. Como ya les decía, pues bueno, este no es el número original. No puede haber dos coches con el mismo número. Entonces por mi fortuna sí lo documenté antes de que lo quemaran. Este fue el único que documenté completo por dentro y por fuera. Así que por ahí les voy a poner algunas imágenes. Recalcaré que aquí lo importante no es remarcar el error, sino aclarar el motivo de este número duplicado. Y es importante porque cuando los turistas visitamos otras ciudades, desconocemos este tipo de historias un poco más aisladas. Y en caso de que alguna persona aficionada al ferrocarril visitara Torreón, no podría rastrear la verdadera historia de este coche. Como les comentaba, este sí lo pude documentar antes de que la Asociación de Personas Descerebradas le prendieran fuego. Aquí tienen las imágenes.
Aquí podemos constatar que su número original es el 4210. Todo esto se perdió. Este coche lo incendiaron en julio de 2019, dejando en cenizas todo lo que pudiera servir como combustible para el fuego. Lamentablemente hoy luce torcido, con un número equívoco y sin ventanas. Realmente es una tristeza por algo sin sentido. En sus tiempos de gloria sirvió también para la compañía Union Pacific, con el número 5482. Al igual que el primer coche que vimos, fue fabricado en 1954 y retirado en 1974. Tienen exactamente el mismo origen e historia, ya que este también fue parte del Excursion Train con la 8444. Tiene en sus trucks también algunas fechas de inspección, cuenta aún con sus rejas en cada puerta tipo balcón, mangueras de aire en uno de los extremos y muela en uno de sus acopladores. Una verdadera lástima que el coche que en mejores condiciones se encontraba, hoy se vea así. Por eso es importante que me ayudes a compartir este video, en especial si vives en La Laguna, ya que así difundiremos la historia de estos importantísimos muebles y haremos que quieran sentirse orgullosos de lo que están viendo. Todo lo que tuvo que pasar para que hoy puedan disfrutar de una exhibición que muchas ciudades quisieran tener. Cuidemos nuestro patrimonio. Y no me quise ir de aquí sin antes grabar un poco el remanente de vía que aún queda, para demostrarles que efectivamente por aquí pasaba vía a las nuevas generaciones. Este es el antiguo crucero de la calzada Agroindustrias y Calle de los Vagones, y precisamente aquí es donde tengo el primer recuerdo de haber visto una locomotora. Recuerdo perfectamente esas farolas deslumbrantes, y sin saberlo, estaba viendo la causa de que hoy esté realizando este video. El inicio de una rara afición que cada día cobra más importancia en mi vida.